Buenos días, chicos, es un gusto estar con ustedes el día de hoy en esta clase en línea. Les recuerdo mi nombre, soy la profesora Anaís. Ya estamos a unos cuantos días de que me entreguen su proyecto final o que presenten su examen, ¿vale? Para que me avisen bien. Es un gusto estar con ustedes. Saben que cualquier situación, duda, me lo pueden decir sin ningún problema. Estoy para eso, es un trabajo. Vamos a ver el tema 5, chicos y chicas. ¿Cómo se llama? Sistema de posiciones en la empresa. ¿Cuáles van a ser los subtemas que vamos a estar analizando? Es estructura social, ya en lo último, como tal, para ver que no hayan quedado dudas, la importancia de la misma, ya en cuanto a una organización formal y organización informal, que espero que ya me lo estén identificando bien, los grupos informales, la jerarquía y la toma de decisiones. En la sesión anterior vimos la importancia, sí, a grandes rasgos. Ahorita lo vamos a ver de manera profunda. ¿Por qué vamos a recalcar esta situación? Para que les quede bien claro que tener una jerarquía dentro de una organización no es el hecho de que yo mando y tú obedeces, no. Es que debemos de tener un control, pero no sobre la gente, sino sobre la administración. ¿Okay? Para que todo salga bien, y esto va a influir para el recurso humano, cómo les hablamos, cómo nos hablan, cómo nos dirigimos, cómo lo expresamos para que se llegue a las metas. Hemos visto a lo largo de todas estas sesiones que sí influye mucho el trato, el cómo lo dices, el cómo te tratan y el cómo te sientes para la rotación del personal. Cuando una persona no se siente bien dentro de su área de trabajo, se va. Nosotros queremos evitar eso y estuvimos viendo cómo es que interfiere la conducta en estas situaciones. ¿Qué conducta tenemos hacia los trabajadores o qué conducta tienen los supervisores, gerentes y demás hacia su recurso humano, y cómo interfiere en la toma de decisiones en algo tan simple que a lo mejor nosotros lo vemos de primera instancia como algo pequeño que se va haciendo más grande y más grande, porque no le damos solución a ese problema, ya sea por la gente o el personal que se llena de orgullo y no acepta que en ocasiones podemos equivocarnos, y esta equivocación ayuda a mejorar, no a empeorar. Entonces hay que estar verificando y apoyar estas teorías en cuanto a lo que tiene que ver con la sensibilización de todo el personal de la empresa, siendo que gracias a ello nosotros vamos a poder ser mejores o irse a la quiebra. Muchas empresas se van a la quiebra por esta situación. No hay un buen trato y la gente se va. Ok, estructura social. Recordemos el concepto. Una estructura social es una formación, ya sea de manera física o simbólica, que surge a partir del modo en que se relacionan los elementos que se componen. Social, por su parte, es aquello vinculado a la sociedad, un conjunto de individuos que comparten una cultura y conviven de acuerdo a normas en común. Aquí estamos hablando de la estructura organizacional de la empresa. Todos quieren o deberían, ¿verdad?, seguir las características que representan a la organización. A eso ya le llamaríamos una estructura social en el deber ser. Todos la siguen y todos están de acuerdo, o bien algunos tratan de llevarlo a cabo. La idea de estructura social se utiliza en el terreno de la sociología. Así se denomina a la forma adoptada por el sistema que se crea a partir de las relaciones que mantienen los integrantes de una sociedad. Dichas relaciones sistemáticas propician el desarrollo de una cierta estructura social. Entonces, conforme vaya desarrollándose la conducta de cada grupo de trabajo, se va a formar una estructura social. Y esa estructura social empieza con el grupo con el que se están dirigiendo hasta llegar a todo el conjunto de personas dentro de la organización, porque recordemos que somos un equipo, toda la empresa es un equipo. Entonces todos debemos de ir hacia el mismo objetivo. Y si no está pasando, tendremos que observar el por qué nos está dando de esa manera para que se pueda dar. Porque si no, no llegamos al verdadero objetivo. Y recordemos que ahora los derechos humanos están más protegidos y casi por cualquier situación que antes era vista como normal,
ahora sí se puede demandar a la empresa y eso obviamente genera mala reputación, gastos innecesarios y pérdida de personal valioso. Ahora, ¿qué es una organización formal? Recordemos, la organización formal es aquella que es planificada y que establece un conjunto de normas, estructuras y procedimientos que permiten ordenar las actividades propias de la organización. La organización formal se basa en la división del trabajo, la definición de los distintos niveles de autoridad y la creación de canales de comunicación entre los trabajadores. Ahí, ¿qué canal de comunicación podrían utilizar ustedes? Váyanlo pensando. ¿Cómo le puedo hacer yo para que se dé una comunicación positiva y asertiva? Su estructura y directrices está planificada por los administradores de la organización y se suele plasmar en documentos, normas, procesos y organigramas. A ver, una cosa es lo que tú dices y otra cosa lo que realmente pasa. Un problema muy cotidiano que se presenta también en las organizaciones es que se dicen las leyes, las reglas, pero el reglamento interno no lo dan a firmar. El reglamento interno es muy importante, así como las políticas de la empresa, pero recordemos que el reglamento interno son las normas que va a seguir cada una de las áreas y las políticas son las que debería de tener todo el personal. Pero muchas veces dicen, sí, ya te las dije. No, a ver, fírmame de que estás de acuerdo, porque al rato no me acuerdo, ¿no? Y una situación como esa empieza a generar más y más problemas. ¿Por qué? Porque resulta que tú no tienes una justificación en la cual hayas aclarado ese punto. Todo lo que debe de conllevar con normatividad debe ser firmado, debe de ser aclarado y debe de ser ahora sí que consensuado, porque si nada más lo dice una persona y te dice resulta que el otro no se enteró, ¿no? Bueno, vamos a ver la forma en que todos los trabajadores estén en el mismo canal, y si desde un inicio lo están aceptando y todavía te lo están firmando, no puede haber algún rechazo hacia eso, porque tú ya te estás protegiendo. Sí, les mencionaba el caso de las personas, de las empresas que sí están en contra como tal de las relaciones dentro de la organización. Entonces, muchos lo manejan en el reglamento interno precisamente para no estar como tal llevándolo a una injustificación o a un incumplimiento en los derechos humanos, porque el reglamento interno precisamente es de la empresa. Ya las políticas externas sí ya se dan a conocer, pero el reglamento interno tú lo aceptas y tú lo firmas, ¿no? La persona que entra lo está aceptando, por lo tanto no estás incumpliendo, porque esa persona lo está aceptando. Bueno, así es como lo manejan. Se vería un poco como que, bueno, no me queda otra que firmar, pero ya queda a tu consideración y a tu decisión. Pero sí es una estrategia que utilizan las empresas para que puedan meter ese tipo de normatividades, obviamente con una justificación. Las relaciones fuera de la organización formal se consideran organización informal, que surgen de manera espontánea entre los compañeros de trabajo. Estábamos viendo la diferencia entre lo formal y lo informal. En lo formal, bueno, voy a seguir las reglas, y en la informal son las relaciones que ya voy teniendo o voy ahora sí que realizando conforme pasa el tiempo. ¿Cuál es el origen de la organización formal? El origen de la organización formal es el diseño creado por los propietarios y administradores que buscan definir estrategias para alcanzar de manera exitosa sus objetivos. Existen al menos 3 elementos claves que definen la organización formal. 1. La división del trabajo. Consiste en dividir un trabajo en varias actividades elementales, de modo que los trabajadores puedan especializarse y así ser más productivos. 2. Departamentalización. Consiste en crear diferentes departamentos en la misma organización, de modo que cada uno de ellos se haga responsable de una determinada actividad y objetivo. Así, por ejemplo, departamento de marketing o departamento de relaciones públicas. A medida que la organización crece, los departamentos se vuelven más complejos y se suelen crear subdepartamentos o subdivisiones. Y obviamente el control. Consiste en crear mecanismos para controlar y medir
el desarrollo de las actividades de la organización. Como vemos, esto nos va a llevar siempre a lo que es la delimitación de los puestos de trabajo, así como las funciones que va a realizar cada uno de ellos y que éstas se vayan supervisando, porque obviamente pueden surgir modificaciones dependiendo el giro que dé la empresa o los cambios que puedan existir. Si estoy viendo que van entrando o se van generando cambios, tengo que buscar también en cualquier momento actualizar esta información. Y bueno, también a lo mejor entra cierta tecnología o demás, entonces tengo que preparar al personal y avisarle, ¿no?, que sus funciones pueden también incluir otro tipo de características dependiendo cómo vaya avanzando la empresa, pero se comenta con ellos. ¿Sí? Nada de que sí, ya te tocó eso, ya no. Se comenta, se capacita y ahora sí se llega a un consenso del cómo podemos apoyar al trabajador y cómo nos puede apoyar él a nosotros. ¿Cuáles son los componentes de la organización formal? Aquí debemos de tener objetivos, políticas, tareas, autoridad, pero sin llegar a un componente autocrático. Responsabilidades, áreas o unidades de trabajo responsables. ¿Cómo yo expreso los componentes de una organización formal? A través de los organigramas, de los manuales, de las instrucciones, de las resoluciones, obviamente del contrato constitutivo y de los estatutos. A ver, un conjunto de reglas y procedimientos bien definidos, que son diseñados previamente con el fin de obtener alguna meta u objetivo. Entonces vamos a tener el conjunto de reglas ya establecidos con procedimientos que estén bien definidos. Vamos a obtener las estrategias y los objetivos a seguir. En la organización formal se dividen las metas a corto, largo plazo, junto con las estrategias para alcanzarlas. ¿Sí? Siempre hay que tener una meta dentro de la organización para que no se pierda y se busque un objetivo. Y nunca digamos, sí, ya no pudimos, ya no. Siempre hay que tener bien clara la meta hacia donde nos queremos dirigir. También está el estatus simbólico, que es la estructura de la organización formal entrega un determinado estatus a los miembros de acuerdo a su posición y poder relativo. Sí, en este caso sería, eres el gerente, pero recuerda que tu trabajo es muy importante. O sea, ahora sí que en el puesto en el que esté, todos los puestos son esenciales y importantes dentro de la organización. Entonces hay que hacerle saber eso a la persona. Cuando nosotros le decimos tú puedes, eres un integrante muy especial dentro de la organización, eso va a ayudar a que la persona en verdad se quiera quedar. Porque si no, si nada más los tratamos como gente X, se van a querer en cualquier momento. Entonces hay que modificar eso, hay que hacerlos parte de nuestra familia en la empresa. Actividades definidas. La organización define las actividades propias de cada miembro de la organización. Se establecen obligaciones y límites. Bueno, aquí está muy claro. Tienes esta obligación y ahora sí que tu trabajo llega hasta tal acción. Canales de comunicación. Existen canales de comunicación definidos que deben estar acorde con la jerarquía y procedimientos propios de la organización. Aquí vamos a ver, de acuerdo a los procedimientos de cada una de las organizaciones, cómo se va a generar este canal. ¿A qué voy con esto? Como les venía mencionando algún ejemplo, si tengo algún problema, ¿a qué área me dirijo? Sí, debo de delimitar muy bien esta situación. Procedimientos de coordinación. Se definen procedimientos de mecanismo para la coordinación de actividades de los distintos miembros de la organización. ¿Sí? Te dicen, a lo mejor tú vas a trabajar con tal área de la empresa para llegar al objetivo. Repito, en el estatus simbólico lo primero es darle una posición, y sí decirle, estás en esta, y ya cuando lo hacemos como relación informal le damos la motivación para quedarse dentro de ese puesto. Pero en un inicio va a ser, tú perteneces a esta área. Aquí tenemos un ejemplo de organización formal en donde ya
se empiezan a delimitar cada una de las áreas de la organización, así como sus subdivisiones. Organización informal. La organización informal es aquella estructura que controla por medios no oficiales la productividad empresarial dentro de una organización. Incluye comportamientos, normas, interacción entre subordinados, relaciones profesionales y personales que influyen en el desempeño de los trabajadores de una empresa. Se desarrolla de manera informal, de ahí su nombre, o espontánea, entre los mismos empleados dentro de una empresa para exponer sus opiniones ante cambios en la organización a la que pertenecen y pueden reunirse dentro o fuera de la empresa. Dentro de la organización informal se pueden identificar al menos dos tipos de grupos. Estos son los grupos de interés, en donde se promueve alcanzar un objetivo que sea de interés común entre los integrantes. Grupo de amistad, estos son iniciados principalmente para establecer relaciones sociales entre los miembros y son empleados para la satisfacción social y emocional de los individuos. Entonces estamos viendo que a lo mejor todos van por un equipo de trabajo, van por el mismo puesto porque van a realizar las mismas acciones. Entonces ahí sería un grupo por interés. Y tenemos el grupo de amistad, que son los que se van relacionando entre ellos. También en el grupo de interés es cuando empiezan a relacionarse los mismos empleados entre ellos, pero se dan cuenta de que comparten ciertas características y obviamente se genera después el grupo de amistad cuando estas características son muy identificadas y con el tiempo se van conociendo más y más. ¿Cuáles son las características de la organización informal? No hay planificación, permite la comunicación rápida y eficaz por un medio flexible, no se toma en cuenta la cadena de mando o de jerarquía, está en constante evolución, las personas son tratadas más como individuos que como grupos, no se define de forma precisa, pues sus funciones pueden cambiar y es esencial para las situaciones cambiantes y que son confusas. Entonces estamos viendo aquí algunas, ahora sí que pros y contras que puede tener el realizar una organización formal o el tener una relación informal. ¿Cuáles son las funciones de la organización informal? Crea y cimienta valores éticos, sociales y profesionales. Da satisfacción social a todos los miembros, ya que al estar en un número de trabajadores considerablemente altos, podría sentirse solo como informales, solo como una más. Sin embargo, con las organizaciones informales, dentro de las organizaciones formales, pueden compartir quejas, ideas, experiencias y demás cosas, siendo una fuente de crecimiento y desarrollo de la autoestima individual. Promueve la comunicación abierta entre miembros acerca de los problemas internos o información de interés colectivo. Se controla el comportamiento dentro y fuera de la organización. Este último sucede más que todo en los sindicatos estudiantiles. Bueno, vamos a ver ahora sí, ventajas y desventajas de la organización informal. ¿Cuáles serían sus ventajas? Preservan la organización formal. La delegación se vuelve más fácil para los encargados. Las deficiencias gestionales son mejoradas y los administradores mejoran su gestión profesional. ¿Cuáles serían las ventajas? Las organizaciones informales se oponen a los cambios administrativos y más cuando los perjudican. Hay conflictos de intereses. Los empleados pueden mal informarse por medio de rumores. La conformidad de los subordinados puede descender su productividad y calidad de su trabajo. Entonces estamos viendo que cuando no existe una organización, todo se va a dejar guiar nada más por él me dijo, o él piensa, o él dice, Entonces cuando no hay un reglamento, no hay un seguimiento, no hay un orden de ideas, pasa eso. Por eso es importante que no nada más nos dejemos guiar a lo mejor por una. Estas son las ventajas y desventajas. Y muchas empresas que apenas están en desarrollo y en crecimiento son organizaciones informales.
Entonces, como son informales, se generan todo este tipo de conflictos. Y por este tipo de conflictos la empresa nunca es reconocida, nunca avanza más de lo que debió haber avanzado y genera roces, todo el tiempo problemas porque no hay una estructura, no hay algo que respalde, no hay una organización, no hay una administración, no hay nadie que pueda nivelar y modular cada una de las circunstancias que pase, y que son circunstancias que precisamente pasan por la mala organización o falta de la misma. Ahora vamos a ver cuál es la definición de un grupo. Vamos a hablar de grupos informales. Un grupo es un conjunto de individuos que interactúan entre sí de tal manera que las acciones de una persona tienen un impacto en los demás. En las organizaciones la mayoría del trabajo se realiza dentro de los grupos. ¿Cuál es la función de un grupo? Los grupos tienen implicaciones importantes para la productividad de la organización. Los grupos donde las personas se llevan bien sienten el deseo de contribuir al equipo y que son capaces de coordinar sus esfuerzos. Pueden tener altos niveles de rendimiento, mientras que los equipos que se caracterizan por niveles extremos de conflicto u hostilidad pueden desmoralizar a los miembros de la fuerza de trabajo. Entonces aquí tenemos dos en los cuales vamos a ver si pueden trabajar en equipo o no, y cuando no, obviamente hay una situación ahí interna que tendríamos que analizar y no dejarla de lado, sino investigar el por qué no se está dando de manera satisfactoria el trabajo que se está realizando en ese momento, y poder investigar, indagar y dar una posible solución al mismo, porque en los grupos informales siempre va a haber problemas, siempre. Entonces hay que delimitar muy bien sí que nosotros hasta dónde están nuestros grupos informales y cómo podríamos mejorarlos. Grupos de trabajo informales se componen de dos o más individuos que se asocian entre formas no previstas por la organización formal. Es un grupo formado por los empleados de una organización que no se crea bajo ninguna directiva de gestión, no simplemente porque los miembros del grupo tienen un interés común compartido. El grupo puede centrarse en temas que van en contra de las normas de organización o puedan existir para mejorar las funciones del puesto de trabajo o la moral. Los grupos informales en las organizaciones no se forman, que les quede bien claro, los informales no los formamos, ellos poco a poco los van formando, o previstas, no son tampoco previstas por los administradores, más bien son de creación propia y evolucionan fuera de la organización formal para una variedad de razones tales como la proximidad, intereses comunes o las necesidades de los individuos. Sería difícil para la organización el prohibir las relaciones informales de trabajo. Eso es imposible, todos necesitan socializar y a lo mejor no pueden llevar una relación tan estable como en su equipo de trabajo, pero sí con otras personas en la organización, y ya estamos cumpliendo esa necesidad, porque a fin de cuentas es una necesidad el socializar con otras personas, aunque no sean de su área, aunque no sean de su equipo, pero que estén dentro de la organización. Eso ayuda mucho a que haya un clima organizacional positivo. No puedes estar todo el tiempo separando a todas las personas. Grupo de trabajo formal. Los administradores de la organización, para lograr los objetivos y servir a las necesidades de la organización, crean deliberadamente grupos formales. El propósito principal de los grupos formales es para realizar tareas específicas y lograr objetivos específicos definidos por la organización. El tipo más común de grupo de trabajo formal se compone de individuos que cooperan bajo la dirección de un líder. Los ejemplos de grupos formales son los departamentos, divisiones, grupo de trabajo, grupo de proyecto, los círculos de calidad, comités y juntas directivas. Los grupos formales son creados por la organización
y están intencionalmente diseñados para dirigir a los miembros hacia un importante objetivo de la organización. Un tipo de grupo formal se refiere como un grupo de comandos, es decir, aquellos que legítimamente puedan dar órdenes a los demás. Grupo de organización formal también se puede constituir alrededor de una tarea específica. Dicho grupo se conoce como un grupo de tareas. Entonces estamos viendo que en el formal sí hay una estructura, sí se definen las características, pero también dependen de un líder que ya traiga esa cualidad sin problema, que pueda dar indicaciones o que pueda dirigir un equipo de trabajo. Diferencias entre grupo informal y formal. Las organizaciones formales e informales difieren entre sí en los siguientes aspectos. Origen. Las circunstancias del origen de las organizaciones formales e informales son muy diferentes. Los grupos formales son creados deliberada y conscientemente en la organización por los autores de la misma. Por otro lado, los informales se crean porque la operación de las fuerzas sociopsicológicas es el lugar de trabajo, es decir, las personas mientras trabajan juntos desarrollan cierto agrado y desagrado por los demás para el tipo de interacciones no previstas oficialmente. Objeto. Los grupos formales son creación deliberada que se crean por el logro de los objetivos legítimos de la organización. Son producto básico de la estructura formal. Los grupos informales son creados por miembros de la organización para su satisfacción social, así que sirven al propósito de miembros de la misma que a grupos formales que no son capaces de satisfacer las necesidades de la empresa. El tamaño. Los grupos formales pueden ser bastante grandes en tamaño. A veces los grupos formales están constituidos para dar representación a los diferentes grupos de interés en la organización. Sin embargo, en otros casos, la eficiencia es el criterio para fijar el tamaño de los grupos formales. Los grupos formales tienden a ser pequeños en tamaño a fin de mantener la cohesión del grupo, que es esencial para los grupos informales. Entonces, los formales siempre van a tener una delimitación para que haya más control. Tenemos la naturaleza del grupo. Los grupos informales son estables y pueden continuar durante un largo periodo. Su membresía se especifica a través de procesos de la organización. Pueden haber muchos grupos que se colocan en estos grupos continúan indefinidamente, solo sus miembros pueden cambiar. Los grupos informales definitivamente son bastante inestables en la naturaleza. Desde su formación y funcionamiento dependen de los sistemas de valores, agrado y desagrado general y otras características de personalidad de los miembros interesados que pueden desaparecer muy rápidamente debido al cambio en la composición o pueden dejar de ser atractiva para los miembros y los miembros pueden formar grupos alternativos. La autoridad. Los miembros de grupos formales derivan autoridad a través de la fuente formal, es decir, a través del proceso de delegación. De este modo, la autoridad fluye desde los niveles más bajos a los altos. En los grupos informales, todos los miembros son iguales. Sin embargo, algunos pueden tener más autoridad en virtud de sus cualidades personales. Comportamiento de los miembros. El comportamiento de los miembros de los grupos formales se rige por las normas y reglamentos formales. Las reglas son normalmente dirigidas hacia la racionalidad y eficiencia. En los grupos informales, el comportamiento de los miembros se rige por las normas, las creencias y valores de ellos mismos, lo que piensan que puede pasar. Comunicación. La comunicación se describe en los grupos formales. Es normalmente a través de la cadena de mando a la que la gente se refiere como canal formal de comunicación. En los grupos informales, las comunicaciones pasan a través de canales informales. Este canal informal puede estar en cualquier forma. Las jerarquías. Jerarquía es un orden de elementos de acuerdo a su valor.
Se trata de la graduación de personas, animales u objetos según criterios de clase, tipología, categoría u otro tópico que permita desarrollar un sistema de clasificación. La jerarquía, por lo tanto, supone un orden descendente o ascendente. El concepto suele estar asociado al poder, que es la facultad para hacer algo o el dominio para mandar. Quien ocupa las posiciones más altas de la escala jerárquica tiene poder sobre los demás. Las empresas son organizaciones jerárquicas. En una estructura simplificada, el dueño es quien ocupa el lugar más alto de la jerarquía. Nadie toma decisiones sin su consentimiento. Detrás se ubican los gerentes, los jefes de divisiones y finalmente los empleados sin nadie a cargo. Estas divisiones jerárquicas suponen que quienes se encuentran en las categorías inferiores deben obedecer a sus superiores. Existen muchos diferentes tipos de jerarquías. Por ejemplo, está lo que se conoce como jerarquía eclesiástica, que es aquella que viene a establecer cuál es el orden en lo que respecta a cargos que existen en el seno de la Iglesia. Así, en el caso de la católica, nos encontramos que dicha jerarquía se compone de los siguientes grados: papa, cardenal, arzobispo, obispo, vicario, monseñor, canónigo, párroco, etc. En este sentido, nos encontraríamos también con la conocida como jerarquía angelical, un término que en concreto viene a determinar el orden según los pasajes de la Biblia, ocupa los diversos coros de ángeles que existen. De la misma manera, también existe la llamada jerarquía militar, que es la que deja patente el orden e importancia de los rasgos que existen en el ámbito castrante. Eso supone que podamos hablar de los capitanes, generales, tenientes, coronel, comandante, capitán, alférez, suboficial, sargento, brigada, cabo y soldado. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tomar una decisión de acuerdo a todas las problemáticas que se presentan, ya sea por los grupos formales o informales? Se entiende por toma de decisiones el proceso de evaluar y elegir, por medio del razonamiento y la voluntad, una determinada opción en medio de un universo de posibilidades, con el propósito de resolver una situación específica, ya sea que se trate del ámbito personal, vocacional, familiar, social, laboral, económico, institucional o empresarial, entre otros. En esa medida, el proceso de toma de decisiones debe de distinguirse de las elecciones cotidianas de rutina, tales como las preferencias sobre el atuendo del día, el menú del almuerzo, etc., que no implican necesariamente un proceso de escrutinio racional. La toma de decisiones implica la evaluación de una serie de condiciones y variables de un escenario frente al cual es necesario elegir una estrategia de intervención por parte del sujeto involucrado, sea un individuo o un colectivo, empresas, instituciones, comunidades. Por ello se trata de un proceso muy complejo. ¿Cuáles son las etapas para esta toma de decisiones que todos deberíamos de seguir, pero que muchas veces se nos olvidan, verdad? En un proceso de toma de decisiones bien conducido deberían sucederse las siguientes fases. 1. La identificación del problema. Vamos a identificar bien cuál es el verdadero problema, no lo que me chismean, ¿sí?, sino lo que en verdad está pasando. Segundo, recopilación de información útil relativo a dicho problema. Vamos a escuchar las versiones que se tengan, no nada más basarnos en una. Por eso hay que investigar e indagar bien qué pasó. Siguiente, identificación de prioridades. Vamos a ver qué se puede resolver primero de esa situación, porque también nos pasa que dentro de ese problema hay miles más detrás. Entonces, ¿cuál va a ser lo primerito que vamos a identificar para poderlo resolver? Luego va identificación de alternativas posibles. Bueno, ya vi cuáles son las problemáticas y cómo a lo mejor las voy a ir resolviendo, pero también voy a empezar a dar las alternativas que puedan ayudar a estas situaciones.
empiezo a dar varias, no nada más una, porque puede haber plan A, plan B, o plan C, o plan D, etc. Entonces hay que ver toda la diversidad de alternativas que puedan ser posibles y que apoyen a la solución. Siguiente, evaluación de escenarios consecuentes ante las alternativas posibles. Bueno, ¿cómo lo vamos a realizar? ¿Sí? ¿Cómo podría funcionar? ¿Qué podría pasar si lo hacemos? Vamos a empezar a hacer hipótesis sobre cada una de las alternativas que posiblemente podrían ayudar a resolver el problema y lo que conllevaría el llevarlas a cabo. La decisión, que ya eliges la alternativa que se te haga la más idónea para la resolución, y la evaluación de los resultados, si funcionó o no funcionó, y si no funcionó hay que ver entonces cómo lo podemos corregir, y aunque haya funcionado tenemos que ver de manera paulatina si sigue funcionando o bien hay que cambiar la estrategia, porque todo se modifica dependiendo del contexto, la situación, la persona. Todo esto interfiere para que nosotros podamos saber si esa evaluación de resultados puede continuar como hasta ese momento o hay que hacerle sus respectivas modificaciones. Tipos de decisiones. Se pueden distinguir al menos dos tipos de decisiones: las decisiones programadas o estructuradas y las decisiones no programadas o no estructuradas. Se conoce como decisiones programadas aquellas de antemano y de manera rutinaria se sabe que deben ser tomadas. En otras palabras, las decisiones programadas son aquellas previstas en el tiempo, dadas las características del problema. Por ejemplo, ciertas decisiones institucionales o empresariales que deben tomarse en función del conjunto de reglamentos, normas y periodos establecidos para ello. En cambio, las decisiones no programadas son aquellas que deben de tomarse necesariamente cuando la situación de conflicto o dilema se presenta inesperadamente o cuando sus características inusuales requieren del diseño de un plan específico. Por ejemplo, la definición urgente de un plan de acción cuando ocurre un accidente inesperado o la orientación de vida personal después de sufrir una pérdida importante que modifica totalmente el escenario previsto. Ya me lo está modificando. Toma de decisiones en el ámbito personal. En el ámbito personal, los procesos de toma de decisiones suelen responder a dos tipos de motivaciones esenciales, las cuales deben ser identificadas para una buena solución: los motivadores heterónomas y las motivaciones autónomas. Se entiende por motivaciones heterónomas aquellas que inducidas por sujetos externos y suelen implicar un nivel de coerción o presión, muchas de las veces bajo amenaza de sanción. Entre estos sujetos podemos mencionar el Estado, las religiones y las tradiciones sociales estrictas. Se entiende por motivaciones autónomas aquellas que surgen del universo de intereses, valores, convicciones y aspiraciones propias del sujeto, que deben de tomar una decisión evaluada racionalmente con libertad y sobre todo con mucha responsabilidad. ¿Sí? Esto es muy importante. Sí, a lo mejor te motiva algo mucho. Mientras no dañes a nadie más, tú motívate y trata siempre de motivar al personal. Recordemos que la motivación es un punto clave para tener una buena relación en el ámbito laboral y que se lleguen a sus objetivos. Toma de decisiones en el ámbito empresarial. En el ámbito empresarial, la toma de decisiones es un proceso que forma parte de las funciones propias de un gerente o de un equipo de orden gerencial. Al respecto, se han desarrollado diferentes modelos de aplicación para la toma de decisiones según los escenarios a enfrentar. Algunos autores hablan, por ejemplo, de un modelo político, un modelo racional y un modelo de la racionalidad limitada. La toma de decisiones atenderá a niveles diferentes de acción según la jerarquía de los miembros del equipo o de los departamentos. Así, el equipo del nivel estratégico tomará decisiones sobre la orientación global de la empresa.
El equipo en el nivel táctico tomará decisiones sobre la planificación de los llamados subsistemas empresariales y el nivel operativo se hará cargo de las operaciones cotidianas. Bueno, chicos y chicas, esto es todo por la sesión del día de hoy. Espero les haya agradado. ¿Cómo podemos concluir aquí? Miren, las relaciones formales e informales dentro de la organización son importantes ambas. Entonces lo dejo a su criterio. Pero consideremos que hay que tener en cuenta las dos. Siempre hay que obtener de alguna manera la estructura y organización equitativa. Sí, está bien que formen relaciones, por supuesto, en el trabajo, que se lleven bien y demás, pero sí hay que tener una estructura organizacional para que el momento de que pase alguna situación sepamos qué se puede hacer, cómo reaccionar, y esto basado en una toma de decisiones asertiva, en la cual ya les mencioné el proceso y la importancia de tenerlo. Hay que pensar antes de actuar y para eso necesitamos el análisis de la estructura de los pasos a seguir para la toma de una decisión. Entonces, ya para definir lo final, espero que les haya quedado ya bien claro la importancia de los grupos formales e informales y cómo podemos incorporarlos a la organización. Ambos, repito, son importantes. Las jerarquías son importantes, pero no para dar siempre indicaciones. Hay que saber dar las indicaciones sin afectar obviamente los derechos humanos del trabajador, así como su integridad. Si nosotros nos cuesta trabajo hablar de manera positiva y nada más agredimos, hay que intentar modificar ese tipo de conductas y vamos a apoyar a que los objetivos de la empresa se desarrollen. Un personal que se siente bien motivado y se siente parte de la empresa va a lograr los objetivos de manera clara y precisa. Pero si no apoyas, ¿cómo quieres que ellos te apoyen? Así como tú hablas, ellos te van a tratar como tú los tratas. Entonces, a lo mejor por abajo dicen, bueno, usted es el jefe y lo voy a respetar, pero porque es mi jefe, no porque se merezca el respeto. Entonces, evitemos ese tipo de comentarios. Sí hay que saber dirigir y sí es importante la dirección, pero hay que hacerlo de manera consciente, de manera que no lastimemos y que tratemos de utilizar la motivación para apoyarlos. Nunca agredir, cero agresión. O sea, no hay que ser déspotas ni humillar al trabajador, por supuesto, jamás, eso jamás lo debemos de hacer. Entonces, muchas gracias, chicos, espero que les haya gustado y échenle ganas, ya estamos en la recta final de este módulo, espero que les vaya muy bien. Nos vemos para los siguientes módulos o sesiones. Gracias.